Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia y vayamos al Salmo 32, 3 y 4. Salmos 32, del 3 al 4. Me dan una medida que todos lo hayan encontrado. Vamos a esperarlo porque suenan algunas hojitas por ahí. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vamos a orar. Y le decimos: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor, y nos tienes en este lugar. En esta hora yo te pido, Padre amado, que seas tú, Padre de los cielos, hablando tu mensaje a través de mí. Tú conoces la vida, las necesidades de cada uno de mis hermanos que han apartado este tiempo para venir y escuchar tu palabra. Ayúdanos. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, yo le he puesto al tema: ¿cuándo nos olvidamos de Dios? ¿Cuándo nos olvidamos de Dios? La palabra del Señor dice, hermanos, que hay diferentes tiempos. Dice que hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. Dice que hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Dice que hay tiempo de sembrar y tiempo de arrancar. Dice que hay tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Hermano, qué bonito es cuando todo va bien, ¿sí o no? Qué bonito es cuando en la familia todo está estable. Qué bonito es cuando en la economía, ¿verdad?, todo va bien, cuando hay trabajo. Qué bonito es cuando nosotros nos podemos ir de vacaciones. Y quisiéramos que estos tiempos fueran eternos, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que hay tiempos de llorar. Llegan a nuestra vida, aunque no queramos, tiempos difíciles, donde el matrimonio se descontrola, donde la economía, ¿verdad?, no camina bien, donde de repente nos dicen: mire, esta semana es su último día de trabajo. De repente nos llaman de la escuela y nos dicen: mire, su hijo se escapa de la escuela y anda en las drogas. Hermanos, y cuando estamos en dificultades, cuando tenemos problemas, ahí es donde nosotros nos acordamos de Dios. Ahí es donde nosotros, hermanos, venimos y le prometemos a Dios. Y le decimos: Señor, si tú restauras mi familia y yo te vamos a servir. Y le decimos a Dios, si estamos enfermos: Señor, si tú me sanas, lo que me des de vida, yo te voy a servir a ti. Hermanos, y Dios en su amor y en su misericordia, Dios nos ayuda. ¿Sí o no? Venimos, clamamos, le prometemos. Y Dios nos hace los favores que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando Dios nos ayuda a nosotros? Se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida las promesas que le hayamos hecho a Dios. Miren,
la primera vez que yo me subí a una escalera de 40, yo nunca había subido tan alto. Y yo les dije, miren, yo nunca he subido a una escalera de 40. Me dijeron, no sé cómo vas a hacer, pero te tenés que subir. Y si no te subís, mañana no te presentes al trabajo. Hermano, y la necesidad pues me tocó. Miren, cuando yo llegué a la mitad de la escalera y vi hacia abajo, yo sentí que estaba en las Torres Gemelas. Y miren, cuando estaba ahí me faltaba y le decía, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame a subir, a hacer el trabajo y bajar vivo de esta escalera. Y cuando yo me baje de acá, Señor, yo voy a ser una mejor persona. Y voy a ir a la iglesia. Mire, cuando estaba en esa escalera le pedí perdón hasta por las naranjas que me había robado cuando era niño. Hermanos, dice la palabra de Dios que Dios al pueblo de Israel dice que lo sacó con señales, con prodigios. Lo sacó con su mano poderosa de Egipto. Dice que estuvo con ellos. Los llevó en el desierto. Y dice que cuando estaban en el desierto, dice su palabra, que Dios andaba con ellos como una columna de nube en el día para que el sol no los calentara. Y como una columna de fuego en la noche, dice, para que ellos no estuvieran en oscuridad. ¿Y sabe qué? A ellos se les olvidaba siempre que Dios había estado con ellos. Y siempre decían, ¿para qué nos sacaste, Moisés? Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Mejor hubiéramos quedado allá, ya también podíamos morir. Leámoslo. Vamos a Éxodo 13, 21 al 22. Mira lo que dice la palabra. 13, 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, dice, miren, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice, nunca se apartó Dios. Y mire lo que dice el 14, ahí adelantito, 14, 11 al 12, dice, mire cómo ellos reaccionaban. Y dijeron a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos sacaste para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Se nos olvida lo bueno que ha sido Dios con nosotros muchas veces, ¿sí o no? Dios ha sido misericordioso. Miren, para la pandemia, cuando abrimos, ¿verdad? Los que somos líderes esperábamos, ¿verdad? Que los hermanos reaccionaran de una forma muy positiva para volver a activarnos. Y le decíamos a los hermanos, vamos a volver a abrir la célula y vamos a volver a congregarnos en la iglesia. ¿Y sabe qué decían los hermanos? No, hermanos, porque nos vamos a contagiar. No, hermanos, porque en la iglesia nos aglomeramos mucho y ahí es bien fácil que nosotros nos contagiemos. Hermanos, y miren, ya había pasado lo más duro de la pandemia. Se nos había olvidado, hermanos, que Dios nos había guardado. Hermanos, Dios ha sido bueno, Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Si Dios hubiera querido, nosotros hubiéramos muerto en esa pandemia, ya estuviéramos en un cementerio. Y ahí dijera, ahí descansa Ferdi Palacios. De verdad, mire, Dios siempre tenía que recordarle al pueblo de Israel lo bueno que él había sido con ellos.
porque a nosotros bien fácil se nos olvida. Vamos a la palabra de Dios. Mire lo que dice Deuteronomios 29, del 5 al 6. Deuteronomio 29. Del 5 al 6. Miren. Mire lo que le dice. Y yo, dice, os he traído 40 años en el desierto. Mire, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre vuestro pie. Dice, no habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Les dice, 40 años ha estado con ustedes. En 40 años su vestido no se ha envejecido. Sus zapatos no se han envejecido. No han comido pan, no han bebido vino ni sidra. ¿Y no se han dado cuenta que yo soy el Dios Todopoderoso? Hermanos, yo no sé qué edad tenga usted, yo tengo 38 años de vida y yo le puedo decir que Dios ha sido bueno conmigo, Dios ha sido misericordioso conmigo y yo estoy seguro que con usted también Dios ha sido bueno. Pero se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida. Y sabe, y esto fuera, hermanos, para que nosotros, hermanos, siempre anduviéramos hablando de Dios. Esto, hermanos, de lo bueno que ha sido Dios con nosotros es para que nosotros, hermanos, en todo lugar donde vayamos, hablemos de lo bueno, de lo maravilloso, que tenemos un Dios que tiene poder, un Dios que restaura, un Dios que limpia. Es para que nosotros digamos que tenemos un Dios que perdona y restaura la vida. Pero no. En vez de hablar de Dios, hablamos de los hermanos. De los hermanos nos ponemos a hablar. Y decimos, ¿y viste el vestido que andaba la hermana? ¿Y viste los zapatos que andaban la hermana? ¿Y viste cómo camina el hermano? Todos caminamos raro, hermano. Aquí vemos unos cascorbos, otros caminamos de un lado, pero todos caminamos. Y a veces perdemos el tiempo en esas tonteras. Vamos a lugares comunes, hermanos. Y no hablamos de Dios, sino hablar del hermano. De la vida que lleva el hermano, de los hijos del hermano. Y confundimos o pensamos que cuando Jesús dijo, id y predicad el evangelio, pensamos que Jesús dijo, id y predicad el evangelio y a todas las personas. Porque Jesús dijo que vayamos y prediquemos el evangelio, que hablemos de sus maravillas. Leámoslo. Leámoslo para que nos demos cuenta qué dice. Marcos 6, 16, 15. Marcos 16, 15. Mire lo que dice. Leámoslo. Y les dijo, id por todo el mundo y criticad el evangelio y a toda criatura. No veo yo bien. No dice así bajo. ¿Qué dice? Y predicad el evangelio a toda criatura. Hablemos de las maravillas de Dios. Y no hablemos de nosotros. No hablemos del hermano. Miren, hermanos, en cierta ocasión yo fui a comer con mi familia a un restaurante. Y pues, un restaurante sabe que todo el mundo llega y cada quien está en su mesa y está hablando. Y de repente llegó un grupo de hermanos de otra iglesia y se juntaron y agarraron 3 mesas. Y desde que llegaron empezaron, hermanos,
hablar de los otros hermanos que no estaban ahí presentes. Y fíjate que la fulana con la sutana se van a divorciar. Y fíjate, y viste cómo le hizo el hermano. Y todos miren, burlándose de sus propios hermanos. Hermanos, nos debería dar vergüenza a nosotros como hijos de Dios hablar de otros hermanos. De verdad, vergüenza nos debería de dar como hijos de Dios. Nosotros lo que deberíamos de hacer es hablar de las maravillas que Dios hace. Hablemos de los testimonios que nosotros escuchamos acá en la iglesia, que Cristo sana, que Dios sana el cáncer, que restaura los matrimonios, que Dios liberta al drogadicto. De eso tenemos que hablar. No andar hablando tonteras, hermanos. Y sabe, hermanos, por qué nosotros no hablamos de Dios, no hablamos de su palabra, porque no tenemos nada de Él en nuestros corazones. Y lo único que tenemos son los chismes y los chambres que escuchamos. Lo único que tenemos es Facebook y TikTok en nuestros corazones. Y por eso es que cuando vamos a lugares comunes, a hablar de otros vamos, en vez de hablar de lo bueno y de lo maravilloso que Él es. De verdad. Miren, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de Dios, vivimos una vida de tristeza. Y esto, hermanos, de hablar de otros, hermanos, no solo es en este tiempo, también en los tiempos de Moisés. Mire lo que dice Números. Vamos a Números. Número 12 del 1 al 3. Mire lo que dice. María, dice, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y dice, mire, y los oyó Jehová. Y dice el 3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Miren, allá estaban, ¿verdad? Aarón y María hablando de su brother. Y viste la mujercita que se consiguió Moisés. Miren, hermanos, dice la palabra de que estos estaban hablando, criticando a su propio hermano. Y Dios los oyó. Y los llamó y les dijo, miren, cuando yo quiera hablar por medio de un profeta, voy a hablar por sueños y visiones. Pero con Moisés les dijo, yo voy a hablar cara a cara. Así que miren, ni se metan y a ustedes ni les importa. Miren, hablando mal de Moisés, hermanos, y Moisés salvándoles el pellejo. Dios le decía a Moisés, mira, Moisés, me voy a acabar a todos los cabezones que te he dado y te voy a dar otro pueblo mejor que el que tenés ahí. Y Moisés le decía, no, hombre, no los mates, tenedles paciencia, yo voy a hablar con ellos. Y aquellos diciendo, mira la mujer que tiene. Y a veces así nos pasa a nosotros, hermanos. A veces vemos quizás alguna familia que Dios la está levantando en la iglesia y está haciendo de bendición. Y a veces nosotros, y viste al hermanito, y ves la mujercita que tiene, y ves el vestidito que anda, y ya viste los hijos todos peludos y gordos que tiene. Y a veces el pobre hermano orando por nosotros, pidiéndole a Dios que nuestras familias sean sólidas, pidiendo que nos vaya bien en el trabajo, y nosotros no lo estamos comiendo por atrás. De verdad, hermanos, por eso murió Cristo. Por eso Cristo fue colgado en la cruz. Cristo no fue colgado en la cruz para que nosotros vengamos y nos ataquemos
entre nosotros mismos. Cristo fue a la cruz para que nosotros seamos libres y hablemos de sus maravillas, de sus misericordias, y de eso tenemos que hablar como hijos de Él. No de otras cosas, hablemos de lo bueno. Ya va a ver cómo vamos a llamar la atención de los demás y van a decir, hey, yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero conocer a ese Cristo. Miren, hermanos, cuando nosotros nos olvidamos de Dios y nos alejamos de Él, a veces solo venimos a ser solo personas religiosas, que tenemos nombre de que vivimos espiritualmente, pero estamos muertos. Mire, la característica del religioso es siempre decir que se debe de hacer esto, se debe de hacer lo otro, que la iglesia debería de ir por los enfermos, amparar a la viuda, que la iglesia se debe de comportar y dar un buen testimonio, pero solo habla y no hace nada. Hermanos, nosotros que hablamos y exigimos, ¿cuál es nuestro comportamiento como hijos de Dios? Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y si usted y yo no nos comportamos y no damos frutos dignos de arrepentimiento, la iglesia no va a cambiar. Somos nosotros, empieza por mí y por usted. Porque déjeme decirle que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Por eso es que Dios siempre, hermanos, confrontaba a los religiosos de aquella época. Miren lo que dice, hermanos, en Mateo. Yo quiero que vayamos a Mateo 22 del 3 al 6. Mire lo que dice. Mire cómo Jesús le decía a aquellas personas que escuchaban estos religiosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos y sus mantos. Ellos decían, Jesús les decía, hagan lo que ellos dicen. Ellos decían, tenemos que orar, tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que amparar a la viuda, háganlo, pero no actúen como ellos, porque ellos no hacían nada. Dice la palabra de Dios que más bien ellos desmantelaban a las viudas en el nombre de Dios. Decían, hagan esto, hagan lo otro. Todo lo que ellos dicen, hagan, pero no actúen como ellos. Demos, hermanos, como hijos de Dios, frutos dignos de arrepentimiento, que las demás personas crean que Cristo vive en nuestros corazones. Miren, en la vigilia yo les decía, miren, hermanos, si aparentar ser cristiano no cuesta. No cuesta aparentar ser cristiano. Miren, agarre una Biblia, póngase un saco, póngase una bonita camisa, un pantalón, unos zapatos y empiece a decirle a todo el mundo, Dios le bendiga. Van a creer que usted es cristiano. El problema, hermano, es que Dios conoce quién es y quién no es. Dios conoce quién está actuando correctamente y Dios conoce quién no lo está haciendo bien. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa, hermanos, que Dios vea en nosotros transparencia. Miren, en una ocasión fui al médico y me atendió una muchacha hispana, una enfermera. Y pues a mí no me cuesta mucho entablar conversación, nos pusimos a hablar y de repente yo le digo, te invito a la iglesia. Me dijo, ¿de verdad vas a la iglesia? Yo le digo, sí. Me dice, yo también, dice, yo voy a la iglesia. Dice, yo soy hija de pastor. Dice, pero yo no me congrego en la iglesia de mi papá.
Yo le digo, ¿y por qué? Porque los hermanos me hicieron mucho daño, dice. Los hermanos exigían cosas de mí que ni ellos mismos cumplían. Y me dice, te voy a contar la que más me dolió. Dice que un día su papá se fue para El Salvador y a ella dice que la dejó sentenciada en la casa que no saliera. Pero dice que un día llegó su abuela y le dijo, hija, vamos a Six Flags. Entonces ella dijo, bueno, dijo, yo no veo nada de malo. Dijo, voy a ir con mi abuela y además mi abuela es la mamá del pastor. Y dice que se fue. Y dice que allá andaban los hermanos de la iglesia. Dice que cuando la vieron, fruncieron sus caras. Cuando vino el pastor, dice que los hermanos, dice que estaban esperando al pastor y cuando le dijeron, pastor, ¿cómo es posible que usted no tiene autoridad sobre su casa? Mire, su hija ya andaba en Six Flags, entre los mundanos. Y dice, claro, el pastor todo envenenado, dice que se fue furioso y le dijo, cipota, te dije que no saliera. Dice que le empezó a pegar duro con el cincho. Y dice, mírame, dice, si yo me merecía esos hinchazos de mi papá, ellos también lo merecían porque ellos andaban en Six Flags y peor porque a ellos se les salían los ojos viendo a otras mujeres que no eran sus esposas. Hermanos, dice la palabra de Dios que si nosotros queremos sacar la paja del ojo de nuestro hermano, dice que saquemos primero la viga que tenemos en nuestro ojo. Y muchas veces, hermanos, no es una viga, sino es un gran tronco con raíces que tenemos. Que solo servimos para señalar y decir y no hacemos nada. Debemos de amarrarnos los pantalones, amarrarnos bien los zapatos y caminar rectamente delante de Dios si queremos estar en el reino de los cielos. Tenemos que pararnos en la brecha y caminar delante de ese Dios bueno, rectamente y con transparencia. Porque si solo usted quiere llegar a Canaán, yo lo siento, yo quiero llegar al cielo. Si usted solo quiere venir a pasar el domingo aquí, yo no. Leámoslo para que veamos que así dice en la Biblia. Mateo 7 del 1 al 6. Me ganaron. Dice, mire, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis serás juzgado, y con la vara y con la medida con la que medís os serás medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí tu viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se devuelvan y os despedace. Mirémonos nosotros mismos primero cómo estamos caminando. Y qué triste, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos ataquemos unos a otros. En vez de caminar, hermanos, en un mismo sentir. En vez de caminar, hermanos, hacia un objetivo claro que es hablar de las misericordias de Dios. Nos ponemos a atacarnos entre nosotros mismos. Y a decir cualquier tipo de cosas. Usted sabe, hermanos, que la palabra de Dios dice que nosotros somos lo más importante que Dios creó en la tierra. Solo la hermana
cree eso. Los demás no creen que ustedes son lo más importante que Dios hizo en la tierra. Pero la palabra de Dios así dice. Dios no dice que fue el sapo, que fue el oso, que fue el elefante. Cuando vio al hombre dijo, lo vamos a hacer a imagen y semejanza. Y cuando lo hizo, dijo, le pareció a Dios que era bueno en gran manera. Y siendo realistas, hermanos, cuando nosotros no la creemos, ¿sí o no? Nosotros no creemos que nosotros somos lo más importante cuando vamos a turistear y vemos lugares bien bonitos. Vamos a las cataratas, vamos a lugares bonitos, a montañas, paisajes. A veces vemos unas flores tan bonitas y decimos, ¿y será que yo soy el más importante? ¿Sabe por qué no nos sentimos así? Que somos lo más importante por nuestro comportamiento, por nuestros hechos, pero sí lo somos. Porque por eso dice su palabra que Dios mandó a su Hijo amado a morir por usted y por mí. No lo dijo por un caballo, por usted y por mí. Por nadie más. Y no solo eso, dice la palabra de Dios, hermanos, que mandó a su Hijo amado a morir por nosotros y ahora nos llama, dice que somos su especial tesoro, nación santa, dice pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero como nos portamos feos, hermanos. Como a veces, hermanos, le hacemos daño al prójimo, por eso es que no nos sentimos así, de importantes. Y miren, y aún David, leámoslo, mira, vamos a la palabra de Dios, porque usted me está viendo, piensa que no dice así. Usted dice que es un pueblo especial. Primera de Pedro, leámoslo. Dos 9. Mire lo que dice. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos importantes para Dios. Dice que somos un pueblo especial. Por eso es que estamos acá, porque somos un pueblo especial. Él nos ha comprado con su sangre. Miren, hasta David, en Salmos 8 del 3 al 4, hasta él mismo expresó estas palabras. El mismo sentimiento que nosotros sentimos ahorita. Dijo, cuando veo la luna, el sol y las estrellas que tú formaste, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué? Porque él sabía su comportamiento de cómo había matado a Urías y no solo eso, le había quitado la mujer. Es por nuestro comportamiento, hermanos, que a veces sentimos que hasta un perro vale más que nosotros. Más en este país, ¿verdad? Que vemos que los perros tienen cuartos, los bañan con champú especiales, tienen comida especial, tienen seguro médico y nosotros. Nada, ¿verdad? A puro Thailand no nos quitamos el dolor de cabeza. Y aunque nosotros, hermanos, nos hemos portado mal, Dios siempre ha sido bueno y siempre nos ha dado oportunidades para que nosotros podamos corregir. Y por eso es que nosotros tenemos que estar agradecidos que a pesar de haber hecho cosas malas, nos tiene aquí y nos da la oportunidad para corregir nuestra vida espiritual. No nos alejemos de Dios, porque a Dios siempre lo vamos a necesitar. Usted puede decir, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien, hermano, estoy bien económicamente, mire, a mí no me ha ido mal. Pero a Dios siempre lo vamos a necesitar. Tarde o temprano, vamos a necesitar a Dios. Tarde o temprano vamos a estar en contra de la pared y no vamos a tener a quién correr. Dijo el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dijo, separados de mí, nada podés hacer.
Nada podemos hacer, hermanos. Dice que ¿de qué nos sirve a nosotros como seres humanos que dejemos a Dios? Que ganemos todo el mundo, dice, y nuestra alma se va a perder en el infierno. Leámoslo, así dice. Vamos a Marcos. Marcos 8 del 36 al 37. Mire lo que dice. ¿Por qué dice? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué nos sirve, hermanos, que nosotros compremos todo Wheaton, compremos todo Silver Spring, compremos Glenmore y cuando nos muramos, ¿usted cree que nos lo van a echar en la caja? Ahí se va a quedar Wheaton, Silver Spring y Glenmore. Ahí se va a quedar. Miren, a Ezequías le dijeron, arregla tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Y Ezequías se abatió. Ezequías se afligió. Y Ezequías vino delante de Dios, clamó a Dios y le dijo, Dios, yo solo quiero que hagas memoria que he andado rectamente y con íntegro corazón delante de ti. Y dice la palabra de Dios que por el patio iba el profeta y le dijo, regrésate y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Hermanos, imagínense que Dios nos diga, arregla tu casa porque de cierto morirás y no vivirás. ¿Cómo nos presentaríamos nosotros en este momento delante de Dios? ¿Qué le diríamos nosotros a Dios? Que miren, lo bueno de Ezequías es que él había tenido una conducta recta, pero a veces muchos de nosotros hemos caminado chuecamente delante de Dios. Hemos caminado mal delante de Dios. Debemos de ponerle atención, hermanos, si queremos ir al cielo. ¿Cómo estamos viviendo? Miren, yo oré por una jovencita de 15 años. Ella estaba para morir. Yo vi en su mirada un cansancio, una resignación de que ella estaba consciente que no iba a vivir. Y yo hablé con ella y le dije, ¿quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Y ella me dijo, sí, yo quiero recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y oré por ella, recibió a Jesucristo. A las 6 horas después partió con el Señor. Cuando yo le pregunté, hermanos, a esta joven, ¿querés recibir a Jesucristo? Ella no me preguntó y me dijo, mira, y en la iglesia donde tú vas hay hipócritas. Ella no vino y me dijo, mira, y en esa iglesia, ¿quién se come los diezmos? No vino ella y me dijo, en esa iglesia, ¿hay amor o no hay amor? Hermanos, porque cuando estamos entre la frontera de la vida y la muerte, ya no importa nada. Ya no importa nada cuando estamos entre la frontera de la vida y la muerte. Y ahora nosotros, hermanos, que estamos bien, que Dios nos tiene con vida, hermanos, es para que nosotros vengamos delante de Él, le sirvamos de todo corazón sin murmurar. Si se nos ha nublado el entendimiento, se nos ha acabado la pasión, es hora que nosotros vengamos a la cruz nuevamente y le sirvamos sin tanta excusa barata, hermanos, sin tanto pretexto, porque, hermanos, para todo ponemos pretexto y no nos rendimos completamente ante los pies de Cristo.
Todos queremos ir al cielo. ¿O hay alguien aquí que quiere ir al infierno? Todos los que estamos acá venimos con el objetivo de que un día, ¿verdad?, nuestro nombre esté inscrito allá en el libro de la vida, y cuando estemos allá digamos presente. Aquí me presento yo delante de ti, Cordero bendito, Cordero precioso. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Ese es nuestro objetivo como hijos de Dios. Ese es nuestro objetivo, hermanos. La Biblia dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás, dice, es digno del reino de los cielos. Hermanos, y solo hay una forma de mantenernos siempre cerca de Dios. Y es, dice la palabra, despojándonos. En Hebreos, leámoslo. Hebreos 12 del 1 al 2. Solo hay una forma, hermanos, de mantenernos siempre cerca de Dios, cerca de su presencia. Mire lo que dice. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, despojémonos, porque el pecado es el que nos separa de Dios. Y dice que después de esto pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, para que nos podamos mantener firmes hasta el día que nosotros nos muramos, o que sea que Cristo venga por nosotros. Yo quiero llevarlo a otra lectura bíblica. Vamos a Lucas 10:38. Lucas 10:38 al 42. Mire, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta, solo una cosa es necesaria. Estar a los pies de Jesús. Solo una cosa es necesaria, el cual nadie nos la va a poder quitar en la vida. Nos van a poder criticar, nos van a poder decir que estamos locos, que nos han lavado el coco. Pero esta parte de estar con Jesús nadie nos la va a poder quitar, y vamos a llegar hasta la patria celestial, donde dice la palabra de Dios que Dios enjugará toda lágrima que nosotros hayamos derramado acá en esta tierra. Así que, Martos y Martas, mantengámonos fieles a Dios, firmes, caminando y esperando como que si Él viniera mañana. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.